Todos en algún momento de la vida hemos sentido la misma pregunta en el corazón. ¿Qué debo hacer ahora? A veces surge frente a una decisión importante. Elegir un camino profesional, asumir la responsabilidad de una familia o enfrentar una enfermedad inesperada. En otras ocasiones llega en silencio, en medio de la rutina diaria, cuando todo parece repetirse y nos preguntamos si lo que hacemos tiene algún propósito. La incertidumbre pesa como una carga invisible. La mente empieza a dar vueltas sin descanso. Pensamos en lo que podría salir mal, en lo que los demás esperan, en los errores del pasado. El alma se inquieta, el corazón se llena de dudas y sentimos que estamos en un laberinto sin salida. Esta confusión no distingue edades. El joven la vive al elegir su futuro, el adulto al tomar decisiones que afectan a su familia y trabajo, el anciano al mirar hacia atrás y preguntarse si lo vivido tuvo sentido. En cada etapa, la misma pregunta regresa. ¿Qué debo hacer ahora? El problema no es sentir confusión, sino cómo respondemos a ella. Algunos se paralizan, otros actúan precipitadamente, siguiendo solo sus emociones. Ambas actitudes pueden alejarnos del verdadero camino. La Biblia no ignora esta realidad. Desde las primeras páginas, vemos a hombres y mujeres que enfrentaron dudas e incertidumbres. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés se vio atrapado entre el mar y el ejército. Elías, cansado, pidió la muerte en el desierto. Los discípulos se encerraron por miedo tras la crucifixión de Jesús. Todos se preguntaron lo mismo. ¿Qué debo hacer ahora? Y la respuesta nunca vino de sí mismos, sino de Dios. Él abrió caminos, dio fuerza en el cansancio, ofreció consuelo en el llanto y mostró que la historia no terminaba en la confusión. Por eso, hoy recordemos, la confusión no es fracaso, es oportunidad para encontrarnos con Dios. Es el espacio donde nuestra lógica se detiene y su voz resuena más clara. Es la invitación a confiar en aquel que nunca nos abandona. La incertidumbre pesa, pero no tiene la última palabra. El miedo oscurece, pero no apaga la esperanza. Lo que parece vacío puede ser la puerta a un nuevo comienzo si lo vivimos de la mano de Dios. La palabra nos recuerda, el Señor es nuestro pastor y guía. Aunque caminemos por valles oscuros, no estamos solos. Él ya conoce el camino y nos conduce hacia él. Por eso, hoy te invito a detenerte y reconocer. La Biblia es una guía viva en la confusión. No es un libro lejano, es la voz de Dios hablándonos hoy. Lo importante no es tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que sí las tiene. Lo importante no es ver todo el camino, sino dar el siguiente paso con fe, sabiendo que Dios camina con nosotros. Así, lo que parecía carga se convierte en oportunidad, lo que parecía vacío en encuentro, lo que parecía confusión en el inicio de un camino nuevo con Dios. Hoy comenzamos ese recorrido. Hoy dejamos que la palabra sea nuestra brújula. Hoy recordamos que, incluso en la confusión, Dios nunca nos suelta de la mano. Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando estamos perdidos, lo más natural es depender de nuestra lógica, de nuestras fuerzas, de la experiencia pasada. Pero la Escritura nos advierte, no basta. Hay situaciones que superan nuestra comprensión. Aquí la clave es confiar radicalmente en Dios. Reconocer que Él ve lo que nosotros no vemos y que puede abrir caminos donde solo vemos muros.
Confiar significa rendirle nuestras dudas y dejar que su voluntad marque la dirección. Abraham fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba. No se apoyó en sus planes, sino en la voz de Dios, y esa confianza lo convirtió en padre de la fe. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no siempre nos da respuestas inmediatas, pero sí nos da paz, y esa paz es la señal de que Dios está tomando el control. Cuando no sabemos qué hacer, orar es entregar la carga, permitir que la inquietud se transforme en serenidad. La oración no es un escape, es un espacio de encuentro, un espacio donde el corazón aprende a escuchar. En la Eucaristía, en el silencio frente al Santísimo, en la oración sencilla del rosario, el alma se calma y empieza a discernir con claridad. Jesús en Getsemaní. Él también oró en la angustia, sudando gotas de sangre, y en la oración dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su paz vino después de la entrega. Practicar el bien aunque sea pequeño. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Cuando no sabemos qué hacer, la tentación es quedarnos paralizados. Sentimos que todo es demasiado grande, que no tenemos fuerzas, que lo nuestro es insignificante. Pero la Biblia nos invita a algo muy concreto. Haz el bien que tengas delante. Aunque no sea grande, aunque parezca pequeño, visitar a un enfermo, tender la mano a un vecino, orar por alguien en dificultad. Cada gesto abre un camino. Muchas veces, la claridad de dirección llega en el movimiento, no en la inactividad. Dios ilumina el camino cuando ya hemos dado el primer paso. La viuda pobre del Evangelio. No sabía qué más hacer con su vida. Era invisible para muchos. No tenía riquezas ni influencia, pero ofreció 2 monedas, lo poco que tenía. Ese gesto se convirtió en un ejemplo eterno de fe. La Biblia nos muestra 3 pasos sencillos, pero profundamente sabios. Primero, confiar radicalmente en Dios. Segundo, buscarlo con perseverancia en la oración. Tercero, practicar el bien, aunque parezca pequeño. Estos pasos no eliminan de golpe la incertidumbre, pero nos ponen en movimiento, nos alinean con la voluntad divina y abren espacio a la paz de Dios. Cada vez que no sepas qué hacer, recuerda esto: confía, ora, haz el bien, y descubrirás que, paso a paso, el Señor endereza tus sendas y transforma tu confusión en claridad. Poner a Dios en primer lugar. Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. La confusión suele venir de preocuparnos demasiado por el futuro. ¿Qué pasará? ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? Jesús nos da una regla sencilla: pon a Dios en primer lugar. Cuando la prioridad es el reino, la oración, la Eucaristía, la justicia, la verdad, todo lo demás se ordena. Lo que parecía incierto empieza a tomar forma. La vida adquiere dirección porque el centro ya no somos nosotros, sino Dios. Testimonios bíblicos de quienes no supieron qué hacer. Moisés frente al Mar Rojo. No sabía cómo guiar al pueblo. Humanamente era imposible, pero Dios abrió el mar y mostró que donde no había camino, Él lo crea. Elías en el desierto.
cansado y desesperado, quiso morir porque no veía salida, pero Dios le envió pan y agua para que continuara su camino. María en la Anunciación no entendía cómo sería posible ser madre del Hijo de Dios. Su respuesta fue la confianza. Hágase en mí según tu palabra. Todos estos momentos muestran algo esencial. La confusión no es un fracaso, sino un espacio donde Dios se revela. ¿Qué hacer hoy cuando no sé qué hacer? Haz silencio. Apaga ruidos, detente, escucha. En el silencio, la voz de Dios se percibe con más claridad. Ora con un salmo. El Salmo capítulo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Salmo capítulo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Son oraciones que iluminan cuando no hay dirección. Busca consejo. No camines solo en la confusión. Habla con un sacerdote, un director espiritual o un hermano en la fe. Dios también habla a través de los demás. Da un paso en el bien. Aunque no sepas todo el camino, da un paso en caridad. Una llamada, una visita, un gesto de servicio. En el movimiento del amor, Dios abre horizontes nuevos. Confía, repite cada día. Señor, en tus manos pongo mi vida. Esa entrega es fuerza y descanso para el alma cansada. El camino de la fe. En la vida hay momentos en los que no sabemos qué hacer. El futuro se oscurece, las fuerzas parecen pocas y el corazón se llena de preguntas. Pero la Biblia nos recuerda algo fundamental. No caminamos solos. Dios no nos promete ausencia de dudas, pero sí presencia constante. Él nos invita a confiar, a orar, a hacer el bien y a poner su reino en el centro. Y en ese camino descubrimos que lo importante no es tener todas las respuestas, sino caminar de la mano de aquel que nunca nos abandona. Así, lo que parecía incertidumbre se convierte en oportunidad para crecer en la fe. Y lo que parecía vacío se transforma en encuentro con el amor de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 5. No te dejaré ni te abandonaré. Esta promesa es el ancla del corazón creyente. Cuando no sepas qué hacer, recuerda, Dios está contigo, no te abandona, y en su compañía siempre encontrarás el camino. Hemos caminado juntos, recordando que la confusión y la incertidumbre no son el final del camino. Son la oportunidad para volver nuestra mirada a Dios. Él no nos deja solos. Él no nos abandona. En cada paso nos ofrece su palabra como luz para nuestro sendero. Hoy hemos visto que confiar en el Señor, orar con perseverancia, practicar el bien con sencillez y poner a Dios en primer lugar es el camino que la Biblia nos propone cuando no sabemos qué hacer. La vida puede llenarse de preguntas, el futuro puede oscurecerse y las fuerzas pueden parecer pocas. Pero Dios permanece fiel. Su amor es más fuerte que cualquier duda o vacío. Por eso concluimos uniendo nuestras voces en oración. Señor, en los momentos en que no sabemos qué hacer, sé tú nuestro guía. Danos la paz para esperar, la fe para confiar y la fuerza para seguir caminando. Que tu palabra ilumine nuestro sendero y que nunca olvidemos que somos tuyos, en la vida y en la muerte. Amén. Este es el mensaje que debemos guardar en el corazón. Aunque no tengamos todas las respuestas, aunque el camino se oscurezca, somos del Señor. En la vida y en la muerte, en la claridad y en la confusión, Él camina a nuestro lado, y esa certeza basta para seguir adelante con paz y esperanza. Dios nunca nos suelta de la mano, y en esa confianza encontramos descanso, fuerza y dirección.